¿En qué consistió la crisis financiera? La crisis financiera del 2009 comienza con la crisis financiera de los Estados Unidos. Las bolsas de valores de todo el mundo perdieron valor. Los precios en las bolsas de valores de todo el mundo fueron afectados por este tipo de crisis, que venía reflejada de una burbuja inmobiliaria que fue creada por los Estados Unidos. ¿Qué consistía la burbuja inmobiliaria? Que los precios de los bienes inmuebles estaban muy por encima del resto de los bienes y servicios. En Estados Unidos, en el año 2006, se provocó aproximadamente por allá en octubre del 2007 la llamada crisis hipotecaria subprime, que no es más que una crisis de liquidez. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional, entre ellos el colombiano. ¿Cómo se desarrolla la crisis en Colombia? La pregunta pertinente es la forma como esta crisis afectó a Colombia y en particular a la economía colombiana. Se debilitaron las exportaciones, cayeron las remesas, se creó una pérdida de confianza del consumidor y del inversionista, también se presentó una reducción de los flujos de capital y se hizo imposible el acceso al crédito externo. ¿Cómo se desarrolló la crisis en Colombia? La crisis de finales de los 90 comenzó a sentirse desde 1997, pero sus orígenes se remontan a los primeros años de la década, cuando hubo una expansión excesiva del sistema financiero, tanto en número de entidades como en colocación de crédito. En 1998 la crisis de la banca se profundizó y llevándose por delante a varios bancos comerciales y corporaciones de ahorro y vivienda. En octubre de ese año fue intervenida Gran Ahorral, una de las corporaciones de ahorro y vivienda más antiguas y más importantes del país, la primera entidad que había nacido bajo el sistema OPA en 1972. ¿Cómo se desarrolló la crisis en Colombia? La lista de entidades financieras en crisis siguió creciendo. En los meses siguientes desaparecieron instituciones como Caja Agraria, los bancos Central Hipotecario, el Banco del Estado, Arfin, el Banco Andino, el Banco del Pacífico y otras instituciones como la financiera comercial Bermúdez y Valenzuela y la Corporación Financiera del Pacífico, además de varios organismos corporativos de ahorro y crédito. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafin tuvo que rescatar varias entidades privadas a través de créditos de capitalización. ¿Quiénes sintieron la crisis en Colombia? La peor parte de la crisis se sintió entre los deudores del sistema OPAD, que entró en crisis después de 27 años de existencia. El alza desmesurada de tasas de intereses hizo que las obligaciones de los deudores del UPAD se dispararan y muchos de ellos perdieran sus inmuebles. Estos inmuebles eran garantías dentro de los créditos, así es que este tipo de instituciones se empezó a llenar de propiedades que no era su negocio, perdiendo liquidez. O sea, el flujo de caja lo tenían invertido en propiedades, que en su momento los deudores pretendían más bien devolver la propiedad porque no tenían la forma de seguir pagando los créditos. Ahí es donde entramos a manejar lo que hizo el gobierno en su momento. El gobierno nacional colombiano decretó la emergencia económica y se vio en la obligación de subsidiar a los deudores. Finalmente el UPAD desapareció y fue reemplazado por un nuevo sistema de financiación hipotecario conocido como un VR. En diciembre de 1999 se despidió la ley 530, la ley de vivienda, que es la que rige hoy en el sector hipotecario. El costo total de la crisis le estimó al gobierno unos 12.3 billones de pesos. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por el gobierno? La refinanciación a deudores del UPAD por vivienda de interés social. Se determinó dar un préstamo con un plazo de 10 años para pagar el crédito. Alivios a los deudores del UPAD que no estuvieran atrasados en más de 3 cuotas. Seguro de desempleo para los que teniendo crédito de vivienda quedaran sin trabajo. Se creó el impuesto bancario, el 2 por 1000. Con vigencia hasta diciembre de 1999, recursos que se destinaron a salvar la banca luego se
extendió y se amplió. Es el que ahora conocemos como el impuesto del 4 por mil, que ya se utiliza para otros fondos y para otros propósitos, pero el impuesto continuó. Un mercado más transparente. Los principales cambios que se presentaron tuvieron que ver con el establecimiento de reglas para proteger los accionistas minoritarios, especialmente con la exigencia de códigos de buen gobierno a los emisores de valores. Se buscó cambiar las reglas de conducta del mercado para definir un marco de actuaciones y relaciones entre diferentes participantes, manejando la calidad de la organización de la regulación y el sistema de formación de precios, de manera que fuera posible reducir los riesgos existentes y permitir un mayor crecimiento en el mercado. Después de varios intentos fallidos, las tres plazas bursátiles del país, Bogotá, Medellín y el occidente, se integraron en una sola, y a mediados del 2001 nació la Bolsa de Valores de Colombia. Como los bancos afrontaron estas reformas, hubo beneficiarios, hubo gente que se benefició, gente que se perjudicó, o entidades también. ¿Cómo los bancos afrontaron estas reformas? Bueno, se presentó la modernización de la banca. Esto agilizó las operaciones y creó nuevos e interesantes paquetes de servicios para sus clientes. La formación de grandes organizaciones bancarias como el Grupo Bancolombia, el Grupo Aval y Da Vivienda. Con la muerte, digámoslo así, de muchas entidades, sobre todo estas corporaciones de ahorro y vivienda, con la crisis, y entidades que eran muchas, porque una de las crisis fue esa, que había mucha profileras, habían demasiadas entidades, se juntaron y formaron grandes grupos financieros que existen ahora, como el Grupo Bancolombia, que de pronto entre él está el BIG, está el antiguo Conavi, Bancolombia, que ya existía. Lo mismo pasa con el Grupo Aval, Banco de Bogotá, Banco Occidente, AB Villas, todos estos del Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, Da Vivienda, con Diners Club, que era una de las principales tarjetas o entidades de tarjetas de crédito del momento. Se desmontó la paternidad del sistema financiero por parte del gobierno. Lo mismo que con el manejo de divisas extranjeras, ya no son solo de único manejo del Banco de la República como en su momento, ya estas entidades de ahora pueden también tener negocios con divisas extranjeras. Lo mismo que creó confianza y aumentó el ingreso de dineros por remesas que vienen del exterior, de colombianos que trabajan en el exterior y hacen inversiones acá en el país. ¿Cómo los bancos afrontaron estas reformas? El impuesto de salvamiento del 2 por mil que ya habíamos hablado. Se creó por el gobierno para salvar el sector financiero. Este se ha perpetuizado. Todos los gobiernos prometen terminarlo y todos se lo aplican a una nueva actividad. Ahora es el 4 por mil. Dice este actual gobierno que va hasta el 2019. La sociedad colombiana, además de perjudicarse de la crisis, también aportó a través de este impuesto con la solución. Pero el sector financiero ya recuperado es el de mayor crecimiento, ya que los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias, servicios de empresas, han aumentado en un 4.3%, que en pesos significaría unos 106 billones de pesos, y esto no beneficia ni se refleja en el sector social, que en algún momento fue el que ayudó a salvar al sector financiero. El Estado ha estado de la mano con el sector financiero porque este es impulsor del progreso del país. Las personas en sí no es que veamos un beneficio directo del tipo de reformas que el Estado ha aplicado. Lo que pasa es que el gobierno no puede, y fue demostrado durante la crisis, solventar las finanzas del país de una forma totalmente estatal. Ya es muy dependiente del sector privado, pero lo que no es concordante es la forma como en este momento el sector financiero de Colombia está en un crecimiento desde hace más de 10 años, año a año, pero este no se refleja en beneficios hacia la sociedad, se queda solamente beneficiando a ese solo sector. El sector productivo viene en un decrecimiento. El gobierno cada vez viene impulsando programas como de viviendas de interés social, que beneficia directamente al sector financiero, no a las personas. Las personas de pronto se están viendo beneficiadas que el sector de las viviendas que son manejadas como de interés social. Así es que ventajas y desventajas
Hay de parte y parte, se ha beneficiado el gobierno, se benefició el sector financiero, se benefició también la comunidad porque ahora tenemos una banca eh, más moderna, más ágil, con unos paquetes, unos portafolios de servicio mucho más asequibles al mercado, a nosotros, pero que sea equitativo no es a la fecha. Hay todavía una brecha muy amplia entre el sector productivo y el sector financiero. Gracias.